Buenos días a todas y todos. Carlos Navarro de Heraldo Media Group. Presidenta, ¿por qué es importante destinar 172,000 millones de pesos en este año en apoyo a los jóvenes a través de las becas? El objetivo es que las familias que tienen hijos desde la primaria hasta la educación media superior y en un porcentaje que va a ir aumentando de la educación superior no tengan problemas económicos para poder llevar a sus hijos a la escuela. Que la situación económica de las familias no defina la posibilidad de estudiar o no. La beca ayuda a evitar la deserción, pero además garantiza que todas y todos los niños, adolescentes, lleguen parejos a la escuela, que tengan lo mínimo indispensable para desarrollar sus estudios. Y es inversión en educación. Es la mejor inversión que se puede hacer, apoyar a las familias para que tengan todo lo indispensable para poder llevar a sus hijos a la escuela. Gracias. Presidenta, sobre esta propuesta, ¿cuáles serían los criterios para definir riesgo razonable? ¿Qué tendrían que encontrar para alertar en este caso? Todo esto es en el marco, como bien señala la presidenta, de presunción de inocencia. Y obviamente no estamos en un proceso en el cual ya se tenga toda la evidencia para abrir una carpeta de investigación y tampoco ya acreditado el delito para una sentencia. En realidad lo que hacen las dependencias es analizar antecedentes y toda la información necesaria para identificar focos rojos. Entonces no quiere decir que ya estén diciendo que una persona esté como tal vinculada, incluso lo poníamos ahí que de encontrar información pues tiene que proceder y hacer su investigación, pero si encuentra alguna información relevante que identifique como riesgo razonable y hay que establecerlo en ese marco, entonces transmite esa información. Como lo decíamos, no transmite la carpeta de investigación, sino que hace una clasificación y dice riesgo razonable o no. Eso es lo que le informa a la comisión por temas de confidencialidad y por temas de presunción de inocencia, es lo que la comisión le transmite al partido político. Cada una de las dependencias podría pasar que la UIF no identifica, pero la Fiscalía sí, pero la Comisión Nacional Bancaria y de Valores no. Entonces le informa qué dependencia en su caso identificó ese riesgo. Entonces las propias instituciones van a establecer respecto a la información que tienen disponible si existe o no ese riesgo razonable. Incluso en algunos casos cuando se detectaban presentaban algunas impugnaciones entre los tribunales, por ejemplo, en la elección de la gubernatura de Sinaloa en el 21 no fue impugnada ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial, justo para no llegar a este tipo de escenarios, o cómo lo podemos entender. En realidad, la iniciativa lo que establece es que esta información, insisto, voluntariamente el partido político la solicita a la comisión y la comisión le entrega al partido político, pero tampoco el partido político está obligado necesariamente a respetarla, es decir, con esa información toma una decisión si postula o no a determinada persona. Es decir, no es un filtro que inhabilita a una persona para ser candidata. Esta persona no podría impugnar dicha determinación porque no le estamos bloqueando la posibilidad de ser o no candidata. Simplemente la comisión le entrega al partido político y el partido político toma sus decisiones internas de a quién va a postular, pero ya con esta información que antes no se tenía. ¿Qué pasaba anteriormente? Un partido político no tenía acceso a estas instituciones para preguntar sobre antecedentes o información relevante que le permita tomar mejores decisiones. Gracias. Presidenta, preguntarle si ya analizaron la orden que firmó ayer el presidente de Estados Unidos sobre el caso de las remesas. Sí, lo está revisando la Secretaría de Hacienda y pues ya formalmente el embajador de México en Estados Unidos, porque ya recibimos el beneplácito, Roberto Lázari, se estará yendo en las próximas semanas, lo están analizando conjuntamente para poder
hablar en su momento con el Departamento de Estado. Realmente, ¿qué es lo que plantea? Que tiene que investigarse un número a través del cual las personas que no tienen documentos en Estados Unidos puedan abrir una cuenta o enviar o tener un envío. Recuerden que hemos hablado nosotros, aquí lo mencionamos hace como 15 días, que el 95% de las personas, ya sea que nacieron en México, son hijos de mexicanos en segunda o tercera generación, la mayoría tienen papeles, la gran mayoría. De 40 millones de mexicanos son alrededor de 4 millones, solo el 10%, que no tiene algún documento en Estados Unidos, y de ellos la gran mayoría lleva 10 años en Estados Unidos. Entonces, se está haciendo el análisis de qué posibles implicaciones pueda tener para el envío de recursos a sus familias y también la solicitud, en todo caso, al Departamento del Tesoro para que pueda ser mucho más claro. Pero hasta ahora no vemos un gran riesgo, pero de todas maneras es importante hacer el análisis. ¿No es parte del acoso que hay hacia nuestros paisanos a partir de esta administración, Presidenta? Pues tiene que ver con una visión del gobierno de los Estados Unidos, con la que no coincidimos, lo hemos dicho aquí. Las mexicanas y los mexicanos que están en Estados Unidos, que son de primera, segunda, tercera o cuarta generación, muchos de ellos son parte de la vida económica, cultural, social de las distintas estados de la República de Estados Unidos, ayudan a la economía de Estados Unidos en todos los sentidos, en todos, en la agricultura, en los servicios, en la manufactura. Bueno, representan, salió hace poco, creo que es la sexta economía mundial en Estados Unidos. O sea, si se tomara como una economía lo que generan, pues es de ese tamaño. Y nuestra visión es que la cooperación para el desarrollo es lo mejor para evitar la migración. Ahora, ¿por qué no pasas la gráfica de migración que pasó Rosa Isela hoy en la reunión de la mañana? Miren cómo ha disminuido la migración de México a Estados Unidos. Es de 2019 a 2026. El periodo más alto de 2019 a 2026 fue en el diciembre de 2022, 305,608. A partir de ahí se hizo un acuerdo entre el presidente Biden y el presidente López Obrador para fortalecer distintas medidas humanitarias que ayudaran a disminuir, porque ese incremento no se dio por mexicanos, se dio principalmente por personas de otros países que cruzaban por México para llegar a los Estados Unidos. La mayor parte de ellos eran personas de otras nacionalidades. Ahí se tomaron una serie de medidas y disminuyó de manera muy importante. Nosotros entramos en octubre del 2024 y todavía disminuyó más. En 20 de enero del 2025, cuando entra el presidente Trump al gobierno, toma una decisión que es quitar un permiso de entrada que era el CBP-1, que se podía acceder a él en la frontera sur de México. Tomó la decisión de quitar por completo ese permiso. Y nosotros también decidimos ofrecer mayor empleo y otras formas humanitarias, y también ofrecer a quien venía hacia el norte del país para poder entrar a los Estados Unidos distintos esquemas de empleo o de retorno a sus lugares de origen, de forma humanitaria siempre.
Entonces vean el momento en el que estamos. Ha habido una reducción de la migración de 97.5%. Entonces, los pocos mexicanos que quieren seguir cruzando hacia los Estados Unidos sin documentación, aquí se les ofrece todas las posibilidades. Si es que son detenidos en Estados Unidos y regresados, tenemos el México Te Abraza para ofrecerles empleo, apoyos de distinto tipo para que se queden en México. Pero es esto. Ahora, los mexicanos que están allá, a ver si tienes la gráfica que presentó aquí, son 38 millones, creo que ella dijo, cerca de 40, 38 millones. Y así como ayudan a la economía nacional al enviar las remesas, pues ayudan, bueno, no ayudan, son parte fundamental de la economía de Estados Unidos, fundamental. 38 millones de personas, 34 millones tienen estatus legal o son ciudadanos estadounidenses. O sea, son solo 4 millones. Y de esos 4 millones la mayoría tiene, algunos de ellos tienen 20 años, están integrados completamente en los Estados Unidos, ayudan a ambas naciones. Sin esta población, pues Estados Unidos no sería lo que es. California, por ejemplo, pero muchas entidades de Estados Unidos pues se benefician del trabajo de los mexicanos allá. Presidenta, ¿qué mensaje manda el Estado con la detención de más de 30 presidentes municipales, funcionarios públicos que operaban en redes de extorsión? De cero impunidad, cero impunidad. Ahora que viene esta solicitud de Estados Unidos de detención urgente de 10 personas de Sinaloa, se viene esta andanada en la que he venido hablando, de que de una u otra manera el gobierno de México en distintos lugares o de una u otra forma está cubriendo personas que pudieran estar vinculadas a la delincuencia organizada. ¿Qué decimos nosotros ante eso? Por más que no les guste a los adversarios políticos, por más que escriban 500 columnas, por más que levanten falsos, porque si ustedes leen las columnas de los medios de comunicación, están llenas de mentiras, de inventos. Nosotros tenemos en nuestro país un sistema penal y todo mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y para poder detener a una persona tiene que haber una orden de aprehensión de un juez, y para poder hacer una carpeta de investigación se requieren pruebas. ¿Qué hemos dicho nosotros? Por más que se enojen, que digan que se entregaron 2 y que ahora quién sabe qué van a decir y no sé qué, pues son las pruebas. La Fiscalía abrió su propia investigación. En ese caso, y nosotros no vamos a cubrir a nadie, si es que hay pruebas, no dichos, no menciones, no mentiras. Porque ya todo el mundo toma como cierto lo que desde nuestro punto de vista también tiene otras intenciones. Entonces, no se cubre a nadie. Cuando hay pruebas, se procesa. Cuando se encontraron pruebas del alcalde de Teuchitlán que había estado involucrado en el proceso, es más, se encontró que después un hermano de este alcalde estaba metido en el huachicol y fue detenido también. Un alcalde de Jalisco
Pues, ¿qué se hizo? Se le detuvo, se pidió a un juez, con base en evidencias, una orden de aprehensión que el juez le emite. El caso, por ejemplo, de ayer de Morelos. Yo aquí lo mencioné, creo, alguna vez, que cuando voy a las comunidades, escucho mucho a la gente. Entonces, hay gente que me dice, pensamos que esta persona está vinculada. Me lo dicen en secreto. Y yo no crean que me quedo así, bueno, ya me lo dijeron, ya me voy. No. Tomo la nota, tomo el teléfono de esta persona, se la doy al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana y le digo, tengo esta denuncia, por favor háblenle por teléfono a esta persona para ayudarle a abrir una carpeta de investigación. Porque normalmente una persona que vivió un asunto de extorsión o que sabe que hay colusión, pues difícilmente presenta directamente su denuncia en el Ministerio Público. Entonces, cuando me lo dicen a mí o a alguna otra persona del gobierno, tenemos un mecanismo para que esa denuncia que hace de manera personal se procese y se hagan todas las investigaciones, abriendo la carpeta de investigación ya por parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana o acompañando al ciudadano a abrir la carpeta de investigación. Ayer parte de lo que vivimos o las detenciones, pues tienen que ver con que hubo gente que cuando fui a esa zona me dijo, presidenta, aquí no nos gusta lo que está pasando. Y a partir de ahí se abrió una carpeta de investigación, que llevó muchos meses de investigación. Pero ya que se tuvieron las pruebas, la Fiscalía actuó y se actúa. Entonces, cero impunidad. Nuestra estrategia de seguridad tiene dos brazos. Atención a las causas, que es indispensable, y cero impunidad. Son los dos. Y así hemos actuado y así vamos a seguir actuando. ¿Con qué? Con pruebas. ¿Cómo? Con base en nuestras instituciones democráticas. No a dichos de un comentarista que tiene otra intención. Si Estados Unidos dice, oye, esta persona la estamos investigando, pues se investiga como parte de los procesos penales que hay en México. Siempre. Pero esta idea que ayer lo decía, presidenta, rompa el pacto criminal. ¿Y quién lo dice? Nosotros no tenemos pactos criminales con nadie. Tenemos un solo pacto y es con el pueblo de México. Y es el de cumplir. El seguir transformando el país para el bienestar del pueblo. ¿Quiénes son los que ahora se suben al camión de estar denunciando quién sabe qué cosas con la mitad de mentiras? Pues los de antes, los que tenían todas las canonjías, todas. Como Jorge Romero, que tiene a la mitad del que era su gabinete en la Benito Juárez, en la cárcel, por el cártel inmobiliario, ahora resulta que es el que dice presidenta, no sé qué cosa. Ayer lo dije, el presidente del PRI, que tiene carpetas de investigación ahora él es el que va a Washington. Debería él leer a algunos presidentes que fueron del PRI del pasado, que defendían la soberanía, no el entreguismo que tiene este señor. Y todos los comentócratas, que ya vamos a ir poco a poco desnudando
sus verdaderas intenciones, que es acabar con lo que hemos logrado en las conquistas del pueblo, con ayuda de un buen grupo de personas de fuera del país. Eso es lo que está pasando en México, por más que digan otra cosa. Y nuestro gobierno está sólido y está fuerte. Primero, porque estamos cerca del pueblo. Segundo, porque estamos cumpliendo. Y tercero, porque la gente sabe que estamos actuando con rectitud y tenemos autoridad moral y política en el país. Presidenta, ya para terminar, ¿qué espera de la reunión de hoy con el secretario de Seguridad de Estados Unidos y si está confirmada la reunión del próximo lunes con Sara Carter? Ayer me comentó Roberto en el tema de Sara Carter que a lo mejor no viene el lunes, que se pospondría la reunión por asuntos de agenda esencialmente. Hoy sí recibimos al secretario de Seguridad de Estados Unidos. Se reúne primero conmigo y el Gabinete de Seguridad y después ya se queda con el Gabinete de Seguridad trabajando. ¿Qué es lo relevante para nosotros? Recuerden que se firmó un entendimiento con Estados Unidos o se logró un entendimiento con Estados Unidos, con el que venimos trabajando muy bien. Entonces lo que queremos es que sigamos trabajando en el marco de ese entendimiento. Muchas gracias, buen día a todas y todos. Gracias. Las becas. Gracias, buenos días. Arturo Pavón de Efecto Colateral y Chihuas News. Me he quedado sentado por los compañeros camarógrafos. Presidenta, para usted es una inversión las becas, para la mayoría de los mexicanos es una inversión, obviamente para su administración también. Pero hay todavía grupos de la derecha que piensan que se desperdicia el dinero que se le da a gente que no lo va a aprovechar o que lo usa para otros fines. Cabe mencionar, y sería prudente que se mencionara que hay candados en esas tarjetas, en el uso de las tarjetas. ¿Nos podrían platicar un poco más acerca de esos candados? Porque no se pueden utilizar para cualquier producto o sí. servicio. Confiamos en la gente. Nosotros confiamos en la gente. La tarjeta del bienestar, el recurso que viene en la tarjeta del bienestar, la gente decide en qué lo utiliza. Confiamos en el pueblo. Pues es evidente que lo van a usar para el bienestar de sus hijos. Entonces no necesitamos estarle poniendo candados, y además así ha sido, si no, imagínense. Entonces las becas, la pensión para adulto mayor, la gente va al banco de bienestar, saca su recurso y el efectivo lo puede usar en lo que ellos decidan. Confiamos en el pueblo. Así es. Muchas gracias. Durante muchos años, pues se decía que no había dinero y que el pueblo tenía que amarrarse el cinturón porque pues la administración pública no lo hacía, tenía que hacer gastos. Y todo ese dinero que se está utilizando, volviendo a la pregunta de mi compañero, sabemos ya de dónde sale: cero corrupción y no condonación de deudas y del fisco. ¿A dónde se iba? ¿Hay alguna manera de rastrear a dónde se iba? Son dos temas. El primero es que no cobraban impuestos a los de arriba. Había condonación de impuestos. Ahí en el libro de gracias del presidente López Obrador pueden encontrar en uno de los capítulos, por cierto, que se llama Narcoestado, lo que era, refiriéndose a Calderón, evidentemente, lo que era la condonación de impuestos a los grandes empresarios de México. De 1983, en realidad, porque de la Madrid entra en diciembre de 82, al 2018, hay un cambio profundo en el modelo económico del país y en el modelo político.
Previo a eso, pues es todo el periodo de los gobiernos del PRI. Su ideología era el nacionalismo revolucionario, que muchos lo olvidaron, por cierto. Había corrupción, pero sobre todo mucho autoritarismo. No había democracia. Era un partido y párale de contar, y las elecciones estaban amañadas. Un dirigente sindical quería ser secretario general de un sindicato que no fuera del PRI, represión. Esa historia es la represión de los maestros, la represión de los médicos, la represión de los ferrocarrileros, la represión de los mineros, la represión de los estudiantes. Un modelo muy autoritario. Lo que no quedaba dentro del partido único era reprimido. Y en el partido único estaban los sindicatos y estaban los empresarios, estaba todo el mundo. Podemos, digamos, hablar más de historia, pero digamos que en términos muy generales podría hablarse de eso. Pero a partir de la Revolución Mexicana hay derechos sociales que conquista el pueblo de México después del Porfiriato. Y particularmente con el general Cárdenas, que por cierto hoy es su aniversario, las demandas de la Revolución Mexicana se vuelven una realidad. Se reparte la tierra, se le da la razón a los obreros, se expropia el petróleo, se crea grandes instituciones en el país de seguridad social. El IMSS se creó después con Ávila Camacho, pero en realidad quien lo diseña es el general Cárdenas. A partir del 83, todo ese modelo cambia. ¿Cuál es el objetivo? Quitarle derechos al pueblo. ¿Por qué? Porque costaban mucho. Vender las empresas del Estado. El Estado tenía minas, el Estado tenía teléfonos, el Estado tenía más de 700 instituciones, fertilizantes, que se habían creado en su momento con los recursos del pueblo. En el 83 viene el llamado modelo neoliberal, que tiene la visión de que todo lo que hace el Estado está mal, todo lo público está mal. Los únicos que tienen la posibilidad de hacer las cosas bien son los privados. Y todo debe ser encauzado hacia el mercado. El Estado no debe participar en nada. Entonces, la primera etapa de Miguel de la Madrid, que por cierto fue una etapa de mucha inflación y muchos problemas económicos, termina con un fraude electoral, el de 1988, o sea, el autoritarismo. ¿A quién? Al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Y se impone Salinas de Gortari, antidemocráticamente en contra del pueblo de México. Y Salinas de Gortari gobierna del 88 al 94. Ahí se venden las empresas del Estado. Se crea esta idea de que México está entrando al mundo en desarrollo. No en desarrollo, al mundo desarrollado. México entra a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, los países industrializados, es el momento de la bonanza, se venden las empresas del Estado, pero al mismo tiempo se van reduciendo muchos derechos del pueblo de México. Entre otras, a partir de ahí deja de subir el salario mínimo, cada vez alcanzaba para menos. Pero curiosamente, cuando termina Salinas de Gortari, que supuestamente ya México era lo mejor del mundo, se viene una crisis económica tremenda.
Salinas dice fue el error de diciembre, el error de Zedillo, pero lo cierto es que la economía no era de grande bonanza para que hubiera habido la crisis que se presentó. Entonces, todo aquel discurso que nos echaron de que todo iba para mejor, que ya estábamos entrando a ser país industrializado, se viene abajo con la crisis del 94, con el adicional del asesinato del candidato del PRI, de Colosio. Ese fue en 1994, y el levantamiento zapatista en Chiapas. O sea, 6 años que acaban con una crisis económica, un levantamiento de los indígenas chiapanecos y el asesinato del candidato del PRI. El lamentable asesinato del candidato del PRI. Entonces entra Zedillo. ¿Qué se hace con esa crisis económica? No, pues hay que rescatar a los bancos porque están en una crisis tremenda. Entonces, ¿qué plantearon? ¿Rescatar a los bancos y que después los bancos le pagaran al Estado? No. Rescataron a los bancos y convirtieron ese rescate de bancos privados que habían privatizado, por cierto, porque eran bancos del Estado, de la nación, primero, con un oscurantismo tremendo, porque no se supo realmente a quién se rescató, y hay grandes historias, está el libro del Fobaproa, el expresidente, el presidente López Obrador, donde detalla la cantidad de corrupción que hubo en ese proceso. Empresas que supuestamente habían quebrado, que no habían quebrado y se les dio dinero. Pero ¿con qué rescataron a los de arriba? Con recursos públicos, una deuda que todavía pagamos. A los deudores pequeños, los que perdieron su casa, los que perdieron su negocio, ¿se les apoyó? No. Esos se rascaron con sus propias uñas. Pero a los de arriba sí. En ese momento, Zedillo desesperado va a Estados Unidos y le dice: necesito dinero, ayúdenme, estoy en una crisis tremenda, no hay recursos para sacar adelante a México. Y contado por Labastida, que fue el candidato del PRI en el año 2000, en su libro de memorias, dice que Zedillo, al ir a negociar a Estados Unidos, no solamente negocia 40,000 millones de dólares, sino que en el proceso negocia que para el 2000 entraba el PAN al gobierno. O sea, ¿cuál democracia? A partir en realidad del 83 ya no hay diferencia entre PRI y PAN, es el PRIAN, que entre ambos partidos sus dirigentes, Fernández de Ceballos, Salinas de Gortari, los que entonces eran los dirigentes, acuerdan para sacar adelante todas las reformas llamadas estructurales del país. Acuerdan el Fobapro y muchas medidas en contra del pueblo. En el 2000 entra Fox y le dice a la gente: vamos a ir hacia la democracia. Ya es el cambio, ya después de tantos años que gobernó el PRI, entra un nuevo partido. Viene la democracia, elecciones limpias, no hay problema. En el 2000 López Obrador gana la elección en la Ciudad de México, entonces Distrito Federal. Y va creciendo el apoyo de López Obrador en la ciudad y en el país. ¿Por qué? Porque decide que los recursos de la ciudad, que antes quién sabe a dónde se iban, se le dediquen a los adultos mayores. Ahí se crea la pensión adulto mayor en la Ciudad de México. Y la gente dice: no, pues es que el recurso está llegando abajo por primera vez. Pero aparte no es que se haya distribuido los recursos, aparte
se hizo el segundo piso de Periférico y se hizo el Metrobús y se manejaron recursos públicos de manera responsable. Pero claro, todos los que se beneficiaron del 83 al 2000, los de mero arriba que les condonaban los impuestos, que se beneficiaron del Fobaproa, que de hecho gobernaban, dijeron: no, ¿cómo va a llegar López Obrador? Peligro para México. Y va creciendo la popularidad de López Obrador y Fox le inventa un delito. Le abre una carpeta de investigación, entonces eran averiguaciones previas. Dijo: violó un amparo por haber abierto un camino a un hospital. Nunca violó el amparo de López Obrador, pero el objetivo era que no participara en la elección del 2006. Y entonces viene el llamado desafuero. Viene el desafuero y la gente, ya no solo en la ciudad, en el país entero se moviliza. Dice: a ver, Fox, no que la transición a la democracia, no que ya es una nueva era. Son tan grandes las movilizaciones que Fox se tiene que echar para atrás y le quitan la orden de aprehensión a Andrés Manuel López Obrador. Y entonces él decide salir del gobierno de la ciudad y decir: voy por la presidencia. Y se viene una campaña en todos los medios de comunicación, así como la de ahora: López Obrador, peligro para México. Todos los columnistas que hoy escribían eso. Las televisoras, peligro para México. Y lo que era entonces el Consejo Coordinador Empresarial, que eran los empresarios de mero arriba, son los que se ponen de acuerdo, entre ellos Claudio X González, para pagar anuncios, porque antes se permitía pagar anuncios en la televisión en contra de un candidato. Y se viene una campaña tremenda. A pesar de la campaña, López Obrador gana la elección del 2006 y le hacen un fraude electoral. Se consume el fraude electoral con un presidente que llegó con un fraude electoral de manera espuria, igual que en 88 Salinas de Gortari. Para que hablemos de democracia, llega Calderón, como no tiene legitimidad, como tiene muchos vínculos con el gobierno de Estados Unidos entonces, se inventa la guerra contra el narco como lo principal de su sexenio. Había entonces 27 homicidios diarios en el país. Y entonces las agencias de Estados Unidos entran a México como Pedro por su casa, porque les abre la puerta a Calderón y pone al mando de la guerra a García Luna, que ya sabemos la historia. Pero es un momento en donde viene el famoso Rápido y Furioso, armas que entran de Estados Unidos a México deliberadamente y que después acaban usándose contra ciudadanos estadounidenses y mexicanos. Y viene después, no, ya Calderón pues ya nos ha costado mucho, va a estar difícil que gane el PAN. No, pues vámonos a regresar al PRI, que en realidad es el PRIAN. Y construyen la figura de Peña. Y gana Peña Nieto la elección en el 2012. Gana es un decir, porque se demostró que soltaron dinero a diestra y siniestra para comprar el voto. ¿Con qué? Con la llamada estafa maestra. Dinero público
que pasaron algunas universidades y desde las universidades se destinó a comprar el voto a través de tarjetas. Se demostró que hubo compra del voto. ¿Pasó algo? No. Llegó Peña Nieto. Y entonces viene la aceleración de las llamadas reformas estructurales, que es la privatización del petróleo, que las empresas privadas puedan extraer de manera directa petróleo, y la privatización todavía más de Pemex, y la privatización de la industria eléctrica, y la entrega de bienes al extranjero. Y en todo ese periodo, ¿qué pasó? Más pobreza, más desigualdad, enriquecimiento de unos cuantos. Democracia, pues ¿dónde? Si hubo por lo menos 2 fraudes electorales y una compra del voto. Ah, no, pero hay organismos plurales que garantizan la democracia. Hasta que en 2018 la gente dice, pues ya no, esto tiene que cambiar. Entonces cambia el gobierno y López Obrador dice, se acabó la condonación de impuestos. Constitucionalmente ya no se pueden condonar impuestos y se tiene que cobrar bien los impuestos y erradicar la corrupción. ¿Y entonces para qué alcanzó? Pues alcanzó para el Tren Maya, para la refinería Dos Bocas, para el interoceánico, para carreteras, para puertos, para aeropuertos y nada menos y nada más que para los programas de bienestar, la pensión adulto mayor, personas con discapacidad, becas en preparatoria, becas a estudiantes pobres en primaria y secundaria, Sembrando Vida, y empieza a subir el salario mínimo. Ya no es como antes, hay que subir el salario mínimo. Y fíjense lo que son las cosas, el salario mínimo, la desaparición del outsourcing y muchas cosas que beneficiaron a los trabajadores. Luisa era secretaria del Trabajo entonces. Se hicieron de consenso. El presidente López Obrador le dijo a los empresarios, a ver, pues vamos a que la gente viva mejor. Y aceptan negociaciones, algunas veces más difíciles, otras menos. Resultado, 13.5 millones de mexicanos salen de la pobreza. Resultado, disminuyen las desigualdades. Resultado, ganamos la elección. Por cierto, vamos a cumplir 2 años del triunfo de la elección, de lo que llamamos el segundo piso de la transformación. Con la máxima votación de la historia y por primera vez una mujer presidenta. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Pues fortalecer los programas de bienestar, fortalecer el apoyo al campo y generar las condiciones para el desarrollo de la infraestructura en el país y el cuidado del medio ambiente. Esa es en 5 minutos, una recapitulación. ¿Qué es lo que pasa ahora, en este momento de tanta ofensiva contra el gobierno de la transformación y digo yo, el pueblo de México? Todos estos que gobernaron en su momento, que se enriquecieron, y estos partidos que forman parte de o las cúpulas de estos partidos que formaron parte de todo esto que ocurrió, dicen, ahora sí vamos a recuperar nuestros fueros. Los muchos medios de comunicación, no, ahora sí vamos a regresar a poder mandar de nuevo. Sí, nada más que nosotros nos llevamos muy bien con los empresarios, pero no gobiernan. ¿Quién gobierna? El pueblo. Entonces, toda esta andanada en contra, pues están viendo ellos la oportunidad de regresar. ¿Con qué adicional? Pues un momento en los Estados Unidos, en donde hay mucha gente en Estados Unidos, que busca gobiernos que estén totalmente al servicio
Ellos. Un Porfirio Díaz. No solo es en México, es en otros lugares también. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Hablar, informar, decirle a la gente, no se vayan con la finta. Si no hubiera honestidad, no habría resultados. Si la gente pensara que la presidenta no es honesta, pues no tendría el recibimiento que tengo en todos lados del país. Y en todos lados, y de distintos niveles sociales. No solo es quien recibe los programas de bienestar. Ahora, en este proceso, pues afortunadamente hay quien dice lo que piensa, porque hay algunos que son muy hipócritas y dicen otras cosas, como en la elección del 24, cuando se dijo que iban a respetar los programas de bienestar, los programas sociales, y puro cuento, nomás acabó la elección y el presidente del PAN dijo, nos equivocamos, deberíamos de haberle dicho a la gente que no íbamos a estar con los programas de bienestar. O afortunadamente Fox, a ver si tienes por ahí aquella de Fox. Sí. Un dato al respecto, Presidenta, es el Consejo Mexicano de la Carne dio a conocer en su compendio del 2025 que aumentó el consumo de la carne y Pues sí, porque hay prácticamente más recursos en la a dos gente. factores importantes. Una, la estabilidad del peso mexicano y otra, el aumento de los salarios mínimos. Sí. El audio, si quieres. Bueno, no sé si… Ojalá y Xochitl nos cubra eso, de que los huevones no caben en el gobierno y tampoco en el país. Ya se acabó que estés recibiendo programas sociales. A trabajar, cabrones, como dice Xochitl. Ya nada más para que… pon ahí al del PAN que dijo que se equivocaron. Marco Cortés era, ¿no?, el presidente del PAN. O Salinas Pliego, que recientemente dijo que no votaran los que tienen programas de bienestar. Que él propone que voten todos menos los que tienen programas de bienestar. Por cierto, Sergio Sarmiento no va a votar porque recibió recientemente su pensión adulto mayor. A ver. ¿Qué pasó? Caímos en la trampa de los programas sociales. Me estoy incluyendo, ¿eh? Es quien da más. El PAN tiene 4 principios fundamentales: bien común, persona humana, solidaridad y subsidiariedad. El de la subsidiariedad es enseña a pescar, no des el pescado permanentemente, y caímos en la subasta. ¿Quién da más programas sociales? ¿Quién le pone más a los adultos mayores? ¿Quién sube esto? Y la pregunta es, ¿y la diferenciación? No logramos que la gente viera un proyecto distinto del que nos está gobernando. Y de hecho, terminamos avalando, fíjate, esto es súper importante, terminamos avalando una política clientelar, adormecedora, que no impulsa el crecimiento, que no impulsa que la gente salga adelante, sino que la mantiene en su estatus pobre. Solito que yo. Digo, para que no veamos lo que está en el fondo. Pues no se nos olvide que son 2 proyectos de nación. Un proyecto de nación que cree que si se apoya a los de arriba, va a gotear abajo. Otro proyecto de nación que dice, por el bien de todos, primero los pobres. Un proyecto de nación que demostró la corrupción por años. Otro proyecto de nación que sigue trabajando para erradicar de todos lados el régimen de corrupción y privilegios que quedó del periodo neoliberal. Un proyecto de nación que piensa que subordinarse, que bajar la cabeza, que permitir que, como decía ayer, que cocinen en tu casa,
que se apoderen de tu casa, gobiernos extranjeros, es lo mejor. Y otro proyecto de nación que reivindica Hidalgo, que reivindica Morelos, que reivindica Juárez, que reivindica lo mejor de la Revolución Mexicana, que reivindica a Lázaro Cárdenas, que reivindica la soberanía, la independencia, la libertad, la justicia social. Son dos proyectos. Y en este momento lo que estamos defendiendo es este proyecto. Y lo vamos a seguir defendiendo, porque es el proyecto del pueblo de México. Ese es el debate hoy, incluso hoy. No se nos olvide, vamos a permitir que, ayer puse una metáfora, que un gobierno extranjero se meta a tu casa, cocine, se acueste en tu cama, decida por ti en qué vas a usar los recursos, cómo los vas a usar, cómo es tu sistema de justicia, o cada quien en su casa. Nos juntamos a comer, trabajamos, colaboramos, pero cada quien en su lugar. Porque eso es lo que está definición, ¿no? Y por eso lo que digo es, no se le olvide a todos, propios, y los que no concuerdan con nosotros, que hoy, como siempre, la soberanía y la independencia se defienden o no se defienden. Así de claro. Gracias. Viendo a estos hipócritas, pues vemos que siguen los hipócritas. Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, hizo un carrusel de entrevistas en donde por un lado decía que no sabían nada y después sí sabía, incluso autorizó extradiciones a los cuales no está facultada y lavándole la cara a la CIA, solamente diciendo que la DEA o que el FBI, pero realmente se contradijo, sí, pero no, o no, pero sí. ¿Qué opina usted? Mire, son dos visiones, más allá de lo que tenga que ver con lo legal, lo jurídico y eso que no lo determinamos nosotros, lo determina la Fiscalía General de la República y el Poder Judicial. Eso no me voy a meter porque no me corresponde. Desde mi punto de vista hay una violación a la ley de seguridad al permitir que personas de otros países operen en territorio, pero eso no lo determino yo. Más allá de eso, es o regresar a la época de Calderón, donde agencias de Estados Unidos opinaban, planeaban, decidían y operaban con los intereses de ellos. No todos los intereses son comunes, Claro que tenemos intereses comunes, muchísimos, y por eso trabajamos para evitar que el fentanilo llegue a cualquier lugar, evidentemente, para bajar la violencia en el país. Por eso pedimos que allá disminuyan la entrada de armas y nosotros seguimos apoyando en muchísimos temas para beneficio del pueblo de Estados Unidos. En lo que podamos ayudar al pueblo de Estados Unidos mientras apoyamos a nuestro pueblo, lo vamos a hacer. Eso no está en duda. El problema es quién decide cómo. Entonces, el asunto aquí es que en la época del Calderón no decidía Calderón. En toda la época neoliberal, ¿de dónde venían los dictados de la política económica? De México no, eran de los organismos financieros internacionales que se imponían en México. Eso no quiere decir que no tomemos las mejores experiencias del mundo. Pero una cosa es esa, que ellos decidan y que tú bajes la cabeza y que todo lo que ellos digan es lo que tienes que hacer. Cuando además hay una elección en noviembre y acostumbran muchas veces muchos
usar a México para la elección de allá. Pues no, nosotros no queremos ser piñata de nadie. No queremos que nos usen para la elección de allá y tampoco queremos que se metan en la elección de aquí. ¿Por qué? Porque cada quien decide en su territorio. Somos naciones soberanas. Pues una cosa es permitir que ellos digan cómo, que planeen, que hagan, incluso que operen. Y otra cosa muy distinta es, a ver, vamos a sentarnos, ¿en qué coincidimos? ¿Cómo trabajamos? ¿Nos ayudas con inteligencia? Adelante, ¿tienes información para hacer detenciones de personas relevantes? Adelante, dánoslas para que nosotros podamos operar. Nosotros también te decimos, allá hay unos que son empresarios que se dedicaron al huachicol durante muchos años, que le hicieron mucho daño a México y que queremos que los extradites para que nos den toda la información y además que cumplan sus penas en México. Pero y con base en pruebas. Como ellos piden pruebas, nosotros también pedimos pruebas. O sea, una es que ellos decidan y otra es colaborar, coordinarse, cooperar, trabajar conjuntamente en muchos temas. Pero quien decide aquí es el pueblo, que no es la presidenta, no es el secretario de la Defensa, es garantizar la soberanía de la nación. E intereses, o sea, porque en este caso, pues también hay intereses de otro tipo que no tienen que ver con la seguridad. Por eso decimos, la mejor manera que nos ayudemos es que ellos operen allá. ¿Cómo? Pues, bájenle a la entrada de armas, entre otras cosas. Y nosotros aquí también trabajamos conjuntamente. Entonces, de muchos gobiernos del PAN o del PRIAN, pues, ¿qué es? Seguir como venían trabajando en la época de Calderón. Pues eso no. El otro día uno de sus compañeros decía, es que pusieron un logotipo de la policía de Nueva York en las patrullas. Nadie dice que no cooperen con la policía de Nueva York en convenios para ayudar a ver cómo fortalecen la policía de un municipio. Pero ponerle a una patrulla un logotipo extranjero, pues ¿en qué estás pensando? ¿Que lo de allá es mejor que lo de acá? Aspiracionistas. No, es una visión. Yo creo que vieron muchas series de televisión de esas de La Ley y el Orden, la verdad. Y entonces dijeron, no, pues eso es. Ponle ahí a la patrulla para que diga la gente, no, sí, es como allá, como en Nueva York. O sea, ¿cómo? La verdad. Entonces, son dos proyectos de nación, son dos visiones. Y nuestra visión, la del humanismo mexicano, tiene algo muy especial que tiene que ver con la definición de por qué nuestra posición frente a España, por qué se llama dignidad. La dignidad del pueblo de México, esa no se toca y además se está recuperando y se está rescatando. ¿Y quién la rescata? El propio pueblo. Eso es lo más poderoso que pueda haber. Ayer les platicaba cómo es que imagínense un presidente de Estados Unidos que participó, o sea, que fue el presidente después de la guerra civil, que fue parte de la invasión a México, dice en sus memorias, nunca he visto personas tan valientes y tan dignas como los soldados mexicanos. Eso es la dignidad. Imagínense ustedes a los niños héroes de Chapultepec por defender la bandera, poniendo su vida en riesgo, o a los indígenas de Puebla, dispuestos a enfrentar al mejor ejército del mundo, los franceses, o a la población de Veracruz, que defendió Veracruz en 1914 con la invasión de nuevo de Estados Unidos
en Veracruz. Eso se llama recuperar la dignidad, el amor por nuestra historia, por lo que somos, por la grandeza cultural. Porque además, con todo respeto, los valores del pueblo de México son mucho más poderosos que los de nuestros vecinos. Cada uno tenemos los nuestros, pero allá eligieron lo material y acá no. Aquí, gracias a los pueblos originarios, lo espiritual tiene un valor profundo y eso genera valores. Por eso no hay que acomplejarse y tener muy claro el momento que vivimos y hasta dónde hemos llegado, porque la defensa de las conquistas del pueblo le corresponde al pueblo y la defensa de la soberanía, por supuesto que le corresponde a la presidenta, pero también al pueblo, juntos. Entonces, tener muy claro las intenciones en todo. ¿Cuál es la intención? ¿Hasta dónde se quiere llegar? ¿Cuál es el interés de algunos sectores? No solo de Estados Unidos, del mundo, de la derecha. Pues tener gobiernos a modo. Pero aquí no. Entonces, todos los que escriben, todos, tienen que considerar eso como lo primero, porque si no nos confundimos y andamos pensando en otras cosas. Muchas gracias. Gracias, presidenta. Buenos días. Karina Aguilar, de Diario 24 Horas. Preguntarle si tiene la hora en que se va a reunir el día de hoy con el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos. A las 12 nos reunimos y después se quedan con el Gabinete de Seguridad en Relaciones Exteriores. Y justamente preguntarle, ¿ya Estados Unidos dio el aval al nuevo embajador de México en aquel país? Ya, ¿cómo? El beneplácito le llaman. El beneplácito. El beneplácito está ya trabajando con Roberto Velasco para ver en qué momento ya se iría a Washington. ¿Hoy vendrá a la reunión? ¿Perdón? ¿Hoy estará en la reunión? No va a estar, no sé. Creo que no va a estar en la reunión. Sí. En este contexto, ¿usted le pedirá al secretario… Por cierto, hay que invitarlo. Ahora que lo preguntaste, no sé por qué no está contemplado, para que Roberto Velasco le llame y pueda estar en la reunión. Sí. En este contexto, saber si en esta reunión que va a tener, pues se le preguntará al secretario sobre las circunstancias en las que han fallecido los mexicanos detenidos por el ICE, porque él ha sido muy insistente en defender todos los operativos del ICE en Estados Unidos. Sí, por supuesto. Vamos a hablar de distintos temas y también pues la defensa de nuestros mexicanos allá y el respeto a sus derechos humanos. Presidenta, sobre la propuesta de iniciativa que se envió ayer al Senado, al Congreso de la Unión, ¿qué fue lo que detectaron que consideran necesaria la creación de una comisión coordinadora para homologar las metodologías y criterios de evaluación en los comités? ¿Por qué se pone en particular? Sí. Luisa, ¿nos ayudas? Bueno, a partir de la experiencia que vivimos en la elección anterior de 2025, se consideró que lo ideal es que, aunque los comités actúen con independencia, puedan tener criterios homologados de cómo evaluar, con qué criterios se evalúa a los diferentes perfiles. Por ejemplo, se consideró que es bueno tener una instancia que de manera unificada pueda valorar todo lo que tiene que ver con criterios
digamos, criterios objetivos. Por ejemplo, si se es o no licenciado en Derecho, si se tiene o no los promedios, si se cuenta o no con los años de experiencia. Entonces, este comité, de manera conjunta, va a hacer primero esa evaluación que tiene que ver con si se cumplen o no con los requisitos formales. Y luego, ya, cada uno que desee participar puede enviar su solicitud tanto al Ejecutivo o al Legislativo o al Judicial, o también se puede participar en más de un poder. Y estos comités, ya con los criterios homologados, van a hacer sus respectivas valoraciones. Por ejemplo, las entrevistas. Ya, cada uno va a entrevistar a los perfiles, identificar quiénes son los idóneos, va a conocer de los textos. Acuérdense que hay una carta de motivación para querer ser juzgador, entonces van a valorar esas cartas, y también la aplicación ya de las diferentes evaluaciones que tienen que ver con los conocimientos técnicos de la persona que se requieren para poder ser juzgador en cierta materia. Pero esto ya existe, ¿no? Perdón, consejera. Existían los comités, pero actuaron de manera independiente. Entonces, ¿qué es lo nuevo? Una comisión coordinadora. Cada uno de los comités va a nombrar a un presidente o presidenta que va a coordinar a los 5 miembros de la comisión del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial. Esos 5, a su vez, forman una comisión coordinadora de 3, 1 por poder. Y esos se van a poner de acuerdo, ok, a ver cuáles son los criterios de evaluación, y van incluso a darle publicidad, a transparentar esos criterios de evaluación para que cualquier persona que quiera participar conozca con anticipación cuáles son los criterios a través de los cuales se les va a evaluar en los 3 comités por personas distintas. Gracias. También saber si ya la Secretaría de Educación ha tenido comunicación o encuentros ya con las secciones que han de la CENTE que han buscado estar en manifestaciones a partir del 1 de junio y en el marco del Mundial. ¿Ya se sentaron a la mesa con ellos? Con su permiso, Presidenta, buenos días a todas y a todos. De manera permanente tenemos comunicación con todo el Magisterio Nacional, con la coordinadora, con el sindicato, particularmente con la coordinadora de Chiapas, que los recibió la Presidenta de México la semana pasada, con Oaxaca, con Zacatecas, con Guerrero. Tenemos una comunicación permanente y tenemos avances muy importantes en sus peticiones, en sus gestiones. Fíjense, les voy a dar un dato nada más. La Presidenta el año pasado, por decreto, cambió algunas reglas de la UCICAM. Con esas nuevas reglas se hicieron más de 74,000 cambios de centros de trabajo, que era la principal queja sobre UCICAM. Y después de eso, que se entendió que ahora se hace de manera muy transparente, porque se pone el listado de cuál es la vacancia y quién lo solicita. Y la regla que sugirió a la Presidenta es años de antigüedad. El que tenga más antigüedad es el que lleva mano. Y de esa manera se resolvieron más de 74,000 cambios y bajó mucha la presión, las quejas sobre UCICAM. No obstante, tenemos el compromiso de hacer una reforma para desaparecerla. Entonces tenemos mucho diálogo con ellos, de que no hay la necesidad de irse a un paro. De hecho, ahora ellos se dividieron en la fecha, unos propusieron el 25, otros propusieron el 1 de junio, pero desde nuestro punto de vista no es necesario, estamos abiertos siempre al diálogo. También la Secretaría de Gobernación ha participado en todos estos encuentros. Pues tenemos más de 140 reuniones a lo largo del año, hemos tenido, y tenemos una agenda de trabajo permanente. Gracias. También preguntarle, ¿el gobernador con licencia Rubén Rocha sigue manteniendo resguardo de la Guardia Nacional? Entiendo que hay vigilancia, como hay para cualquier persona que la solicita y a partir de una evaluación de riesgo. Pero sí la tiene todavía. Sí, entiendo que sí.
Y también no sé si el senador Insunza ha solicitado también el resguardo a la Guardia Nacional y si se le otorgó. No tengo información, pero pregunto. ¿Cómo se hace esto para que no es que lo decida la presidenta? ¿Se solicita a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana o directamente a la Secretaría de la Defensa? La Defensa tiene una metodología para hacer la evaluación, o a Secretaría de Gobernación. Hace una revisión de riesgos, posible que esté en riesgo por una u otra razón, y a partir de ahí toma la decisión de si poner vigilancia o no poner vigilancia. No tengo conocimiento del Senado, supongo que no, porque no se ha mencionado. Ustedes, el gobierno federal, el gobierno de México, ¿sabe del paradero de estas 8 personas que no se han entregado a Estados Unidos y que están siendo acusadas por la Fiscalía de Nueva York? Bueno, la Fiscalía, como saben, abrió una investigación. Entonces, pues ellos desarrollarán su investigación. Pero no hay nada legal que nos obligue a que nosotros tengamos una vigilancia particular sobre alguna con las otras personas. Pero entonces tampoco saben si han salido del país. Bueno, hay una orden de aprehensión por parte del gobierno de Estados Unidos. Eso hace que se alerten fichas rojas llamadas por parte del Interpol. Entonces, eso es del gobierno de Estados Unidos. Si ellos llegaran a salir de México, otros países, a partir de la alerta roja que emitió el gobierno de Estados Unidos, pudiera llegar a detenerlos. Presidenta, y sobre la manifestación de ayer de los transportistas y que permanecen en plantón afuera de la Secretaría de Gobernación, ¿cuál va a ser el tema, si ya se está viendo la solución al conflicto? Y también saber qué está pasando con los controladores aéreos que también están emplazando a huelga, por favor. Sí, bueno, lo de los controladores aéreos es parte de las revisiones de ellos y está atendiendo muy bien el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Miren, es importante esto de la manifestación que hubo ayer. Ayer firmamos un acuerdo con los productores de maíz y se ha estado atendiendo a productores de otros granos. Es un acuerdo muy interesante porque fueron muchos meses de trabajo. ¿Qué es lo que pasa en México en este momento? Lo he platicado aquí otras veces. El maíz bajó mucho de precio en México y en todos los lugares del mundo porque hay mucho maíz en este momento. Hubo mucha producción de maíz. Y por el tratado comercial, el precio que se fija del maíz en México es el mismo precio internacional. Aun y cuando la mayor parte de la producción de maíz en México es blanco y la mayor parte de la producción de Estados Unidos es amarillo. Pero así está desde el primer tratado comercial. Entonces, un productor de maíz en México, hay millones de productores de maíz en México. Cerca de 2 millones de productores de maíz siguen utilizando la semilla nativa, no hay compra de semillas, sino de sus propios granos, escogen los mejores y los vuelven a sembrar. Y la mayor parte de esta producción es para autoconsumo. Hay un porcentaje que va al mercado, pero la mayor parte es para autoconsumo. Para esos productores tenemos los fertilizantes gratuitos, producción para el bienestar y un programa nuevo que se llama El Maíz es la Raíz, donde se apoya con capacitación técnica y se organiza a los productores para comprar maquinaria específica para sus zonas a partir de un acuerdo en asambleas y organización de los productores, y también se les está dando apoyo para que puedan poner tortillerías o mujeres, comales, para que puedan tener mayor valor agregado de la venta de ese maíz. Ese es un sector muy importante y está principalmente en el sur-sureste de México. Hay otra parte muy importante que ya siembra maíz híbrido. ¿Qué es el maíz híbrido? No es transgénico, sino semilla que se compra, semilla mejorada que se compra, se produce y se vende ¿a quiénes? A las harineras, o sea, las que producen harina de maíz, a los nixtamaleros para las tortillerías, o a alimentación para ganado, o para otros usos alimenticios como galletas, en fin, otras cosas, tostadas,
cereales, en fin. Bueno, estos productores que siembran maíz híbrido son los que se vinieron manifestando el año pasado, porque decían, hay apoyo para los pequeños, pero no hay apoyo para nosotros. Y estamos en una situación muy difícil porque nos cuesta producir la tonelada 6,000 pesos y lo estamos vendiendo en 5,000 pesos. Vamos a dejar de producir maíz. Tomando en cuenta esto, personalmente dirigí las mesas de trabajo. O sea, me reuní con productores agrícolas en México, aquí en la ciudad y en otros lugares. Me reuní con los que venden las semillas, con los que venden fertilizante, con los que venden otro tipo de insumos que se requieren. Me reuní con los compradores, las 3 harineras más importantes, los que compran maíz para alimento de ganado, los que compran maíz con los nixtamaleros e internamente coordinando al equipo. Ayer firmamos un acuerdo que ¿en qué consiste? Primero que nada, los compradores de maíz en México se comprometen a comprar primero que nada la producción nacional y después a importar. Eso es algo muy importante porque antes importaban antes de comprar aquí y entonces todavía era peor para los productores de maíz. ¿Qué otra cosa se comprometen? A que aunque el precio del maíz del mercado esté en cierto nivel, ellos van a aportar más. ¿A qué otra cosa se comprometen? A que tengan acuerdos con los productores de maíz cuando se va a sembrar el maíz, para que ya quien produce sepa a quién se lo va a vender. ¿Organizados por quién? Por la Secretaría de Agricultura. Los que venden semilla, los que venden… ¿A qué se comprometen? A darlo más barato, a generar las condiciones para darlo más barato. ¿Los productores a qué se comprometen? A sembrar el maíz y a tener cierta capacitación para mayor productividad. ¿Y el gobierno a qué se compromete? A dar el diferencial de precio en caso de que sea muy barato el maíz. ¿Con quiénes? Con los gobiernos de los estados. Parece algo muy sencillo, muy trivial, costó mucho trabajo. El equipo se fue a Sinaloa, a Chihuahua, a Guanajuato, a Michoacán, a Tlaxcala, a Campeche, para llegar a todos estos acuerdos. ¿Qué cosa adicional tenemos? Porque este año se apoyó un padrón, no de los grandes productores, sino de los pequeños y medianos productores que están en esta condición, que entran a este programa de ordenamiento. Bueno, algunas de las personas que se manifestaron ayer estuvieron en todas las reuniones, pero dicen que no. Bueno, si la gran mayoría, todos llegamos a este acuerdo y hay un porcentaje de productores de maíz que de plano no quieren firmar, pero pues sí hemos hecho un esfuerzo extraordinario. Entonces, ¿por qué se siguen manifestando? Bueno, pues se les sigue recibiendo, pero tampoco, si ya todos están de acuerdo, pues tampoco puede haber, porque muchos de ellos quieren que se apoye a su organización y recuerden que nosotros no apoyamos organizaciones, apoyamos de manera directa al productor, porque se presta a mucha corrupción. Hay otros productores de trigo que también tienen problemas y que Columba va a ir a Sonora. Yo me comprometí a que fuera a Sonora, que son los principales productores de trigo, a atender, para ver qué otras cosas se pueden hacer en el caso del trigo. Y hay algunos transportistas que hablan de inseguridad en carreteras. Se han estado reuniendo con la Guardia Nacional para decir, a ver, ¿en dónde están? Si eres, ¿en qué lugares son los robos? Tienes el contacto directo con la Guardia, en caso de que sufras un asalto, de inmediato comunícate, cómo le hacemos para coordinar programas para que vayan los transportistas juntos con la Guardia. En fin, o sea, se ha estado atendiendo. Entonces, se les va a seguir atendiendo, sí, pero el asunto aquí es, pues, ¿qué otra cosa hay? No sé, ya. Y ya, Presidenta, nada más para precisar, entonces, ¿Rubén Rocha sigue en Sinaloa?
Sí, entiendo que sí. Está en Sinaloa, está en su casa. Gracias, buen día. Sí. Vamos, ya se va a cerrar. A ver el Universal que hace rato no pregunta. Buenos días, Presidenta. Salvador Corona del Universal. Presidenta, tengo una duda respecto a los entregados a Estados Unidos. Menciona usted que pues hay derecho pues en la Fiscalía, que es inocente uno hasta que pues haya pruebas. Pero ¿por qué estas personas se entregaron? ¿Cuál es la razón que usted...? Todos son sentenciados. Ajá. Todos son sentenciados. Todos los 92 que el Consejo de Seguridad decidió, todos tienen sentencia de un Me juez. refiero a los 9, bueno, a los 10 presuntos de Sinaloa. Ah, no, ellos decidieron ellos entregarse. Las dos personas pues, entraron en contacto con el gobierno de Estados Unidos y se entregaron. Pero pues, allá sabrán ellos por qué se entregaron, ¿no? Y esta comunicación con el resto de personas que pues siguen señaladas por las autoridades de Estados Unidos, ¿la han tenido ustedes en el Gabinete de Seguridad? ¿Cómo? Si han tenido comunicación con el resto de personas que están señaladas por Estados Unidos. ¿Pero para qué tenemos comunicación? Bueno, como la tuvieron con el gobernador Rocha para saber si era No, culpable. a ver, la Fiscalía hace su investigación. Ujú. ¿Así? O sea, ¿cómo que si hay comunicación personal? Pues no lo sé, por eso le pregunto No, si no usted... tendría por qué. O sea, ¿qué fue lo que pasó? Estados Unidos pide detención de 10 personas de manera urgente con motivos de extradición. Aquí lo explicó Luisa con todo detalle. La Secretaría de Relaciones Exteriores pide pruebas, asesorada por la Fiscalía General de la República. En ese momento la Fiscalía General de la República abre por su cuenta una investigación. Pues ya la Fiscalía pues, hace su trabajo. Y responde Estados Unidos, pues se requieren más pruebas. En ese ínterin hay 2 personas de las 10 que toman la decisión personal, no sé por qué, de entregarse a Estados Unidos. ¿Y estas personas ya recibieron ayuda consular, se acercaron, sobre todo pues... No han pedido. No la han pedido. No. Ok, y en esta reunión que va a sostener con el secretario de Seguridad de Estados Unidos, ¿se le va a pedir información respecto a este caso de Rocha y también de los agentes de la CIA? No tendríamos por qué, porque es el Departamento de Justicia, es otra área del gobierno de Estados Unidos. Yo lo sé, pero usted no podría... ¿Pero por qué? O sea, no entiendo el... Pues para tener como saber información de por qué los Por eso, están pero a ver, acusando. el que viene es el secretario de Homeland Security. Claro. De donde vienen todas estas peticiones es de una oficina del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Entonces, pues hay canales para ver ese tema. Ok, Nosotros, presidente. ¿qué vamos a hablar con él? La coordinación que tenemos en seguridad. Presidenta, en este tema del caso de Morelos, que se dio el día de ayer, pues también se evidencia, ¿no?, que el crimen organizado pues estuvo involucrándose pues en las elecciones, específicamente en estos municipios. No se demuestra eso. Se demuestra que hay 2 alcaldes y algunos de las personas que trabajan ahí que fueron denunciadas y que en este momento presuntamente tienen vínculos con la delincuencia organizada. Eso es lo que, porque no se puede extender una hipótesis frente a lo que ocurrió. Puede ser una hipótesis tuya o una interpretación tuya. En este momento, ya como presidentes municipales y algunas de las personas que trabajaban con ellos, se supo por denuncia y investigación que había vínculos con la delincuencia. Si eso ocurrió desde las elecciones o no, pues no sabemos, ¿verdad? Ok, y ya con esta reforma, ¿consideran ustedes que podrían ya, pues que no se involucre total de tajo el crimen organizado? ¿Qué estamos planteando? Por ejemplo,
Morena, cuando postula a sus candidatos, aquí hay dos expresidentes de Morena, preguntan a la Fiscalía General de la República, ¿hay antecedentes penales de estas personas? ¿Hay alguna investigación? Y la Fiscalía General de la República le responde, no. ¿Por qué lo sé? Pues porque fui candidata de Morena. Es así, ¿no? Entonces, en las convocatorias, a ver, cámbiate de cachucha porque así es como lo señala la presidenta. ¿Qué hacíamos en Morena? En la convocatoria para las candidaturas pedíamos que firmaran el consentimiento para que nosotros como partido político pudiéramos consultar a la autoridad correspondiente si tenía algún problema con la ley, porque evidentemente Morena no podía hacer esa investigación porque no tenían ni facultades ni la información. Entonces tú, para ser candidato, firmabas que estabas de acuerdo que nosotros podíamos consultar. Entonces, con esos consentimientos, ya quienes iban a ser candidatos, hacíamos un oficio a la Fiscalía, dirigido a la Fiscalía, con todo el listado de los posibles candidatos, y le pedíamos que si había alguna observación, algo que faltara a lo que señala la ley, entonces no lo informara y nosotros actuábamos en consecuencia. Ahora, ¿qué se plantea? Que no solo sea la Fiscalía, sino que hay una comisión del INE. Ahora explícalo mejor tú, Luisa. Lo que se plantea es formalizar una instancia, o sea, que se tenga una instancia en donde los partidos políticos puedan acudir, insisto, de manera voluntaria, y que esta instancia se encargue de hacer las consultas con las diferentes dependencias, no solamente con la Fiscalía General de la República, también tener información de la UIF, de la Unidad de Inteligencia Financiera, también del CNI, es decir, conocer de manera integral toda la información que se pueda tener por las instituciones de justicia, de investigación y de procuración de seguridad y justicia, tener toda la información y que ellos hagan una valoración, una especie de dictamen, como aquí decíamos, para dar una conclusión respecto a un posible riesgo razonable. Entonces, ahora lo que se crea, a diferencia de lo que se hacía anteriormente, que de manera unilateral uno buscaba las dependencias, pero esas dependencias tampoco es que dentro de sus áreas contaban ya con esa obligación, ahora ya la van a tener porque ya va a estar en ley, tienen que tener específicamente gente que pueda atender esas solicitudes por parte de la comisión que depende del INE, hacer esas valoraciones, entregarlas de manera formal y de manera formal esta comisión entregarlas al partido político. Entonces es muy importante porque no se contaba como con esa instancia formal para que las instituciones, los partidos políticos puedan preguntar, conocer información respecto a sus posibles candidatos. Todavía no son candidatos, son aspirantes a ser candidatos. Ellos ya tomarán después la definición con esa información y pues con la responsabilidad debida de cada uno de los institutos políticos. Presidenta, en otro tema, el día de ayer, pues la Secretaría de la Defensa Nacional, no sé si le informó que cambió o relevó a 9 mandos Lo hace normalmente, de 9 estados. No hay algo, vi la nota de 8 columnas del Universal, no tiene nada de 8 columnas porque es algo que hace cada 2 años, la defensa. La defensa tiene una visión que no busca que los mandos territoriales o de algún área sectorial no se queden ahí durante mucho tiempo, sino que sean relevados y pasen a otro lugar. De esa manera pues va generando nuevas responsabilidades, experiencia y otras consideraciones que ellos toman. Entonces lo que informó la defensa, porque había estado saliendo algunas notas de que ya relevaron al de Zacatecas porque quién sabe qué cosa, y ya relevaron al de no sé cuánto porque quién sabe qué cosa. No,
son procedimientos normales de la defensa. Por ejemplo, yo fui jefa de gobierno, el comandante de la primera zona militar se cambia cada 2 años. Entonces a mí me tocaron 3 comandantes de la primera zona militar. Es una decisión que ellos toman y van relevando y van evaluando cómo van trabajando en cada una de sus áreas, pero no tiene nada de particular. Gracias. Sí, vámonos ya, 9:28, vamos a Mujeres en la Historia. Con su permiso, Presidenta. Muy buenos días a todas y a todos. Desde este espacio, el pasado 19 de mayo, nuestra presidenta felicitó a la extraordinaria Elena Poniatowska Amor por su cumpleaños número 94. Y hoy, desde esta sección que tiene como objetivo visibilizar la vida y obra de las mujeres que han contribuido a la historia y cultura mexicana, dedicamos la cápsula de esta semana a esta comprometida periodista y escritora que no solo ha defendido la verdad y la justicia a través de sus textos, sino también ha puesto en el centro de gran parte de sus narrativas a las mujeres a través de la recuperación de sus voces y testimonios. Finalmente, qué mejor reconocimiento a una escritora que leer su obra, y para esta sección, Las 7 Cabritas ha sido de gran apoyo y ha nutrido mucho a Mujeres en la Historia. Conozcamos más sobre Elena Poniatowska Amor. Elena Poniatowska es una periodista, escritora, cronista y activista mexicana de origen francés-polaco, destacada por su profundo compromiso con los que menos tienen y un agudo oído para escuchar las voces del pueblo. Nació el 19 de mayo de 1932 en París, Francia. Sus primeros años transcurrieron en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. En 1942, debido a la invasión nazi a Francia, Elena y su familia se trasladaron a México como refugiadas. Mi mamá me dio el mejor regalo, un país, declaró décadas después. Su formación formal fue breve, no pudo costear la universidad y optó por estudiar taquigrafía, una herramienta que más tarde definió su método de trabajo, la escucha atenta y la transcripción fiel de los testimonios de la gente. En 1953 se inició su actividad en el periodismo, oficio que la llevó a ser una de las mejores escritoras de género testimonial. En 1968 sucedió uno de los episodios más trágicos de la historia contemporánea de México, la masacre estudiantil del 2 de octubre. A partir de los testimonios de sobrevivientes, familiares y estudiantes presos en Lecumberri, Elena publicó en 1971 La Noche de Tlatelolco, una obra que se convirtió en un referente generacional. Hasta la fecha, es uno de los libros más leídos en México sobre la represión contra los estudiantes. Tras los sismos de 1985, Elena documentó el surgimiento de una sociedad civil autoorganizada en su libro Nada, Nadie, las voces del temblor. Décadas más tarde, relató el movimiento de resistencia pacífica tras el fraude electoral de 2006 en Amanecer en el Zócalo. Elena Poniatowska también es narradora de las figuras femeninas más importantes del siglo XX mexicano, entre ellas Tina Modotti, Leonora Carrington y Las 7 Cabritas, Frida Kahlo, Nahui Olin, Pita Amor, Rosario Castellanos, María Izquierdo, Elena Garro y Nelly Campobello. Elena Poniatowska ha recibido numerosos galardones a lo largo de su carrera, en especial el Premio Cervantes, y es doctora honoris causa por múltiples universidades nacionales e internacionales. Sobre su experiencia como periodista y escritora, Elena ha dicho: "Le debo todo al periodismo, incluido mi amor a México, porque me obligó a conocerlo". Elena Poniatowska se ha sumado también en distintos momentos a la lucha por la justicia social y la defensa de la soberanía de México. En 2008 participó en el movimiento de las Adelitas, conformado por miles de mujeres que se movilizaron para impedir la privatización del petróleo. Por su intensa labor cultural, periodística y política, Elena Poniatowska se ha consolidado como una figura clave dentro de la historia de México y Latinoamérica. Y a sus 94 años, sigue escribiendo, cuestionando e impulsando que todas y todos contribuyamos a la defensa de la soberanía del país. Muchas gracias. Felicitaciones.